Bienvenidos a un emocionante viaje a través de la historia de la arquitectura de museos, desde la época de 1860 hasta el siglo XXI. En este vídeo, exploraremos cómo la evolución del diseño arquitectónico ha transformado la manera en que experimentamos el arte y la cultura en todo el mundo a lo largo de los años. Empecemos. Arquitectura de 1860 a 1900. Es un estilo arquitectónico que utiliza arcos apuntados, bóvedas de crucería, contrafuertes flotantes, tracerías, pináculos y pináculos. Los arcos largos reducen las paredes al mínimo y enfatizan la verticalidad. El negro y el gris son la combinación de colores preferida de este estilo. Se siguen utilizando plata y oro para los detalles. Contiene telas lujosas y sustanciales para cortinas y muebles. Se puede identificar por el uso de elaborados elementos de diseño gótico, como los remates de los castillos o las iglesias que parecen apuntar hacia arriba. La característica principal del eclecticismo es la combinación de dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura para lograr un resultado original. Fusiona esas características con otras para producir algo nuevo. Utiliza diseños y conceptos de piezas antiguas mientras se utilizan herramientas y materiales contemporáneos. Es una forma de combinar estilos. La arquitectura industrial, o también conocida como arquitectura de hierro. El origen de este estilo arquitectónico es la combinación de materiales como el hierro, el acero laminado, el hormigón armado y el vidrio. Se caracteriza por la funcionalidad y el minimalismo. La estética de esta arquitectura está enfocada a la eficiencia y optimización de los procesos productivos, por lo que no suele incluir elementos ornamentales o decorativos innecesarios. Fue un movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX liderado por artistas que querían revivir las artes decorativas volviendo a los ideales medievales de la artesanía. Marcó el desarrollo de la arquitectura moderna, utilizando formas simples y tradicionales y materiales expuestos. La confianza y el respeto absoluto por los materiales es una de las señas de identidad del movimiento. Madera, ladrillo, metal y piedra se seleccionan cuidadosamente, dando preferencia a los materiales de origen local. Escuela de Glasgow fue una de las primeras escuelas promovidas por el gobierno en centrarse en la creatividad y el diseño para apoyar la industria del país. Implica la reducción gradual de las formas geométricas al flujo lineal de objetos de soporte y diseños decorativos. Reinaba el gusto por los planos, los volúmenes y las estructuras geométricas. Se puede decir que el espacio interior del edificio y los objetos que contiene pertenecen a la esfera de líneas, colores y patrones de cuadrícula, mientras que su espacio exterior pertenece a la esfera de rigidez del volumen, corte de planos y geometría. La forma de las losas de piedra, la clara uniformidad de los colores del pavimento, todo ello es una combinación perfecta de organicidad y abstracción. Escuela de Chicago, un estilo arquitectónico que surgió en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue pionero en la introducción de nuevos materiales y métodos en la construcción de grandes edificios comerciales. La mayoría de los edificios de la Escuela de Chicago comparten una serie de características que pueden considerarse los rasgos definitorios de como la construcción metálica, un esqueleto o estructura de hierro, columnas de hormigón como soportes o cimientos, ampliación horizontal de ventanas a lo largo de toda la fachada, posibilidad de eliminar muros de carga, desarrollo de un sistema eléctrico ascensor, entre otras. Art Nouveau se reconoce por sus elegantes curvas. La característica distintiva de este estilo, que a veces se denomina forma de curva de látigo, es el estiramiento y plegado de las líneas. También se utilizaron materiales modernos en sus diseños, incluidos materiales como hormigón vertido, hierro fundido y grandes paneles de vidrio. Las paredes de vidrio sostenidas por estructuras metálicas expuestas y las escaleras de hierro corrugado resaltan el estilo moderno. Museo Horta está situado en el distrito Saint-Gilles de Bruselas y fue el estudio del famoso arquitecto belga Victor Horta. Fue construido por Horta entre 1898 y 1901. Es uno de los tesoros más importantes de la arquitectura Art Nouveau y fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2000. El exterior del museo está hecho de piedra blanca de Ibel y su aspecto austero destaca por sus grandes ventanales. Siguiendo con la presencia del hierro forjado, no podemos adivinar la belleza y rica decoración de su interior. Arquitectura de 1900 a 1918. El expresionismo en Alemania es uno de los tres estilos dominantes de la arquitectura moderna.
El estilo se caracterizó por una temprana adopción modernista de materiales novedosos, innovación formal y una concentración muy inusual, a veces inspirada en formas biomórficas naturales, a veces por las nuevas posibilidades técnicas ofrecidas por la producción en masa de ladrillo, acero y especialmente vidrio. La Deutscher Werkbund fue una organización importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño moderno y precursora de la Bauhaus. La Werkbund, más que un movimiento artístico, era una acción sufragada por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción. Se caracterizaban por la separación de estética y calidad, erradicación de la decoración externa superflua, sencillez, estandarización y eficacia. El cubismo en la arquitectura se centró en la geometrización de las formas y el uso de líneas rectas y ángulos agudos para crear edificios que parecían como si hubieran sido construidos con bloques. Los arquitectos del cubismo enfatizaron la simplicidad y la abstracción en su trabajo, lo que les permitió crear diseños interesantes y únicos. Los edificios del cubismo eran a menudo de forma irregular, con techos inclinados y con áreas de sombra y luz definidas claramente. Los materiales utilizados en la construcción también eran importantes, ya que preferían utilizar materiales puros y simples como el vidrio o el metal. El futurismo es la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez, la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, del cartón, de la fibra textil y de todos los sustitutos de la madera, de la piedra y del ladrillo, que permiten obtener la máxima elasticidad y ligereza. Sin embargo, no es una árida combinación de practicidad y utilidad, sino que sigue siendo arte, es decir, síntesis y expresión. Las líneas oblicuas y las líneas elípticas son dinámicas, que por su propia naturaleza poseen un poder expresivo 1000 veces superior al de las líneas horizontales y perpendiculares. El constructivismo fue un movimiento relativamente breve que surgió como replanteamiento de la actividad artística rusa. Renunciaba a la estética de la masa, reemplazándola por la estética de líneas y planos. Se conciben espacios configurados por los nuevos materiales, el hierro, el acero, el vidrio y el hormigón, caracterizándose por la utilización de formas geométricas, la mezcla de severidad con modernidad y el abandono de la decoración, reemplazándola por la estética de líneas y planos. Escuela de Ámsterdam es un estilo de arquitectura que se caracteriza por la construcción de ladrillos con mampostería complicada con un aspecto redondeado u orgánico, una masa relativamente tradicional y la integración de un elaborado esquema de elementos de construcción por dentro y por fuera, mampostería decorativa, vidrio de arte, herrería, agujas y escultura arquitectónica integrada. El objetivo era crear una experiencia arquitectónica total, interior y exterior. Se distinguía por el uso de formas expresivas y fantásticas, relacionadas con el expresionismo. El purismo es una fase inicial de la arquitectura renacentista en España. Frente a la excesiva decoración del estilo plateresco, el purismo buscaba formas más simples y refinadas, en una línea sobria y clásica, equilibrio y perfección técnica, tomando más en cuestiones estructurales y proporciones armónicas. Se caracterizó por el uso de bóvedas ovaladas o de cañón, arcos, medias cúpulas y decoración tallada limitada a algunas áreas estratégicas, evaluando el espacio liso como exponente de esta nueva estética más pura y armoniosa. De Stigy, el sistema estético de Stiglitz encajaba perfectamente en el contexto arquitectónico de la época. Las formas rectangulares regulares encajaban con los métodos de construcción de esqueletos que empezaban a ser admirados. La separación de los volúmenes encajaba con el creciente sentimiento de articulación funcional de los edificios. Pero lo más importante es que el oculto equilibrio asimétrico de los elementos reensamblados ofrecía un nuevo método de composición arquitectónica. De Stiglitz ofrecía una separación de la planta en elementos similares, o a veces idénticos, y un ensamblaje de los mismos en un equilibrio asimétrico suelto pero cuidadoso. Museo de Arte Moderno de Tokio presenta un diseño constructivista con su uso de formas geométricas y estructuras de acero. Fue diseñado por Yoshiro Taniguchi, conocido por tener una de las principales colecciones y exhibiciones de arte moderno japonés. Además del nombre oficial, se le conoce por el acrónimo inglés, MoMA. El museo también es famoso por sus colecciones de arte del siglo XX, las cuales incluyen tanto autores de Nyong'ha como autores de trabajos de estilo occidental. Arquitectura de 1945 a 1965. El impacto escandinavo se caracterizó por tendencias como el funcionalismo, el minimalismo y la integración con la naturaleza. Se prioriza la eficiencia y la simplicidad en el diseño, utilizando materiales locales y colaborando estrechamente con artistas para crear espacios que complementaran las obras de arte.
La luz natural y las innovaciones tecnológicas también desempeñaron un papel importante. Esta arquitectura influyó en el diseño de museos a nivel global y sigue siendo relevante en la actualidad. La arquitectura orgánica se caracterizó por la integración armoniosa de los edificios con su entorno, utilizando formas orgánicas y materiales naturales. La funcionalidad era esencial, adaptándose a las necesidades de exhibición y visitantes, mientras que la luz natural desempeñaba un papel central. Ejemplos notables incluyen el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright y el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro de Afonso Eduardo Ridi. Esta corriente influyó en la arquitectura contemporánea de museos y promovió una relación armoniosa entre la arquitectura y la naturaleza. Racionalismo se destacó por su enfoque en la funcionalidad y la simplicidad. Los edificios se diseñaron con una estructura clara y una geometría simple, priorizando la eficiencia en el uso del espacio. Este enfoque racionalista se centraba en la utilidad y la practicidad, y buscaba crear museos que cumplieran de manera efectiva con sus funciones sin adornos innecesarios. Arbeitsrat für Kunst. Este movimiento abogaba por la fusión de arte y arquitectura, promoviendo la colaboración entre artistas y arquitectos para crear espacios expositivos únicos. Museo de Arte Contemporáneo Hamburger Bahnhof, Berlín, Alemania. Este museo alberga una extensa colección de arte contemporáneo y moderno, incluyendo obras relacionadas con el movimiento artístico de la época, como el expresionismo y el movimiento de la nueva objetividad, que estaban conectados al Arbeitsrat für Kunst. Bauhaus revolucionó la arquitectura al promover el uso de materiales industriales y formas geométricas simples. Sus principios se aplicaron en el diseño de museos para crear estructuras modernas y funcionalmente eficientes. Bauhaus Archivmuseum für Gestaltung, Berlín, Alemania. Este museo está dedicado exclusivamente a la historia y la influencia de la Bauhaus. Alberga una extensa colección de arte, diseño y objetos relacionados con la escuela, así como documentos y archivos. Ingeniería orgánica inspirado por la ingeniería y la tecnología. Este enfoque buscaba crear museos con formas innovadoras y avanzadas técnicamente, como el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Casa Schroeder, Utrecht, Países Bajos, diseñada por Gerrit Rietveld en 1924, la Casa Schroeder es un ejemplo de la aplicación de principios de diseño eficiente y funcional en la arquitectura. Art Deco. Inspirado por la ingeniería y la tecnología, este enfoque buscaba crear museos con formas innovadoras y avanzadas técnicamente, como el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Casa Schroeder, Utrecht, Países Bajos, diseñada por Gerrit Rietveld en 1924. La Casa Schroeder es un ejemplo de la aplicación de principios de diseño eficiente y funcional en la arquitectura. Estilo internacional. Este estilo se enfoca en la simplicidad, la funcionalidad y la eliminación de elementos ornamentales. Los museos diseñados en este estilo se caracterizaban por líneas limpias y una apariencia contemporánea. Villa Savoye, Poissy, Francia, diseñada por Le Corbusier en 1931. La Villa Savoye es un ejemplo destacado del estilo internacional y es considerada una de las obras maestras de la arquitectura moderna. Der Rhin. Un grupo de arquitectos europeos que promueven un enfoque moderno en el diseño de museos, fomentando la colaboración internacional y la experimentación arquitectónica. Museo Joris Schaffer, Schweinfurt, Alemania. Aunque no es exclusivamente un museo de diseño, el Museo Joris Schaffer alberga una colección de arte y diseño que refleja las influencias de la arquitectura moderna y el diseño de la época. Este movimiento aboga por simplificar la arquitectura hasta sus elementos básicos, creando museos con un énfasis en la claridad y la simplicidad. Elementarismo. Museo Municipal de La Haya, Gemeentemuseum Den Haag, La Haya, Países Bajos. El arquitecto Berli diseñó este museo en 1935, y aunque no es exclusivamente elementarista, presenta algunas características de diseño moderno que podrían relacionarse con el movimiento. Arquitectura socialista rusa. En la Unión Soviética, la arquitectura de los museos reflejaba la ideología socialista, con diseños grandiosos y monumentales que celebraban el poder del Estado y la historia soviética. Museo Estatal de Historia de la Arquitectura Shchusev, Moscú, Rusia. Este museo alberga una colección de modelos y documentos relacionados con la arquitectura rusa y soviética, incluida la arquitectura socialista rusa. Museo Guggenheim. Es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Franco Gehry y localizado en la villa de Bilbao, España.
Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España. La característica más llamativa del museo es el innovador edificio en el que se emplaza, constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Cuenta con una superficie total de 24.000 metros cuadrados, de los cuales 10.540 metros cuadrados están reservados para las exposiciones, distribuidos en 19 galerías, siendo el museo con más metros expositivos del estado. Arquitectura de 1945 a 1965. El sincretismo, forzado por la fe, llega al sudeste asiático. La mezquita de Menara Kudu sintetiza en su singular minarete la historia de Java, la principal isla de Indonesia. El alminar, de factura hinduista y budista, presenta las secciones escalonadas y formas curvadas típicas del arte desarrollado en el Imperio Majapahit que precedió a la instalación de un sultanato islámico en el siglo XVI. La expansión otomana por el Mediterráneo y Europa Oriental proporciona numerosos ejemplos de esta tendencia. Antes de su ocupación, Chipre fue un reino próspero en manos de los Lusignan, una noble familia gala implicada en las expediciones de los cruzados. El brutalismo. Los diferentes exponentes del brutalismo han cincelado a capricho cada una de sus obras. Los pequeños detalles hacen reconocible el estilo de unos y otros arquitectos, aunque quienes practican la arquitectura brutalista comparten ciertas señas de identidad. Entre las características del brutalismo arquitectónico destacan el uso de hormigón, las formas sencillas y su funcionalidad que propicia la mejora de las condiciones sociales. La arquitectura pop está basado en los signos y simbolismos que se observan en cualquier sociedad. Sus creaciones se materializaron a partir de los objetos y texturas comunes. La decoración pop no se centra en la armonía, por lo contrario, es expresiva e inusual. En el arte pretende escandalizar a la sociedad. El Museo Mies van der Rohe, en contraste con otros tipos de museos, que se centran en la exhibición de colecciones históricas congeladas, Musac es un espacio de vida que abre sus puertas a las manifestaciones de amplio alcance del arte contemporáneo. El estilo internacional es el nombre de un estilo arquitectónico importante que se desarrolló en los años 1920 y 1930 y está estrechamente relacionado con el modernismo y la arquitectura moderna. Primero fue definido por los curadores del Museo de Arte Moderno Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson en 1932, basándose en obras de arquitectura de la década de 1920. La arquitectura efímera es la que se ocupa del diseño y construcción de edificios y estructuras que solo duran un tiempo. En muchos casos, pocos días. En otros, algunas semanas o meses, pero no mucho más. En otras ocasiones, un edificio o proyecto pensado para ser duradero se convierte en efímero. Sobre todo por el uso de materiales de escasa calidad en su construcción, como el yeso, el cartón o la madera. No son excesivamente sólidos, por lo que se derrumban con facilidad, y por eso se les considera también arquitectura efímera. Desaparecen en poco tiempo. Museo Tamayo. El Museo Tamayo Arte Contemporáneo, también conocido como Museo Tamayo o Museo Rufino Tamayo, es un museo localizado dentro del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, México. Considerado como uno de los pocos ejemplos en México de arquitectura contemporánea destinada desde su proyecto original a la labor museística, el edificio se incorpora armónicamente al entorno gracias a su forma piramidal, lo que remite a la herencia arquitectónica prehispánica. El edificio no es un cuerpo que invade el bosque, sino que se integra al terreno que lo rodea en virtud de su estructura de varios niveles, que se concentra sobre sí mismo en volúmenes ciegos de concreto escalonado hacia el centro, que al estar disimulados, dan la sensación de que el edificio brota del suelo. En la construcción del edificio se empleó, principalmente, concreto armado con piedras de mármol blanco, así como cristal y madera para los pisos. Se puso especial atención en el diseño de los espacios interiores que, iluminados con luz natural y artificial, crean diversas atmósferas que intensifican la relación del visitante con las obras de arte. Arquitectura de 1965 a 2000. El tardomoderno. Se conoce, en parte gracias a la publicación La arquitectura tardomoderna y otros ensayos de Charles Jenks,
como el espectro que engloba aquella arquitectura posterior al modernismo, pero que no rechaza sus criterios, como lo hace el posmodernismo, sino que aporta una visión más humanizada y contemporánea sobre estos. El posmoderno se basa en que la ornamentación de las fachadas vuelva a ser protagonista, alejándose de la estética más simple del estilo moderno anterior. El estilo posmoderno o neoeclético es un golpe de aire fresco a la arquitectura, que vio como muchas de las construcciones modernistas caían en el ostracismo de manera casi inevitable. Las ciudades crecían y esas edificaciones de estilo moderno ya no plasmaban lo actual. La urbe necesitaba de una renovación. Un reencuentro entre los edificios y las personas. El ITED es un movimiento arquitectónico que nace en los años 70 y consiste en incorporar elementos industriales y tecnológicos en la concepción de todo tipo de edificios, viviendas, oficinas, museos y fábricas. Todas las arquitecturas ITED han sido elogiadas, y sus elementos técnicos han sido promocionados, con una presentación ostentosa de componentes técnicos y funcionales de los edificios. Las paredes de vidrio y las estructuras en acero son también retomadas por los arquitectos del ITED. El funcionalismo francés de los años 90 es aquella que desde su diseño y creación recurre a la predilección por las formas geométricas simples, logra una racionalidad en su solución que le da a la obra arquitectónica un carácter propio y definido. Esta arquitectura se destaca por el concepto de sistemas industrializados, con el uso de sistemas constructivos mecanizados y de montaje, ya que en su concepción todas las medidas tienen un estándar y se crea, en la obra misma, una modulación que le da un equilibrio de valor estético, rompe con los grandes esquemas de la arquitectura artesanal, ya que esta es concebida con el esfuerzo del hombre, y por consecuencia al realizarse será más cara, y al producirse en forma industrial y modulada será más económica y más rápida en construirse en el valor total de la obra finalizada. Deconstructivismo. Se llama deconstructivista a la corriente arquitectónica de final de milenio. Abandona la idea de horizontal y vertical. Crea la rotación de cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños. Descompone las estructuras en un caos organizado, la forma es el resultado de la fantasía. Museo del mañana. El diseño del museo se inspira en la cultura carioca y a través de su arquitectura, explora la relación entre la ciudad y el entorno natural. La exposición permanente se encuentra arriba, y cuenta con un techo de 10 metros de altura con vistas panorámicas a la bahía de Guanabara. El techo en voladizo con sus grandes alas móviles y la estructura de la fachada se expanden casi toda la longitud del muelle. La idea es que el edificio se sienta etéreo, casi flotando en el mar, como un barco, un pájaro o una planta. Esta simplicidad permite la versatilidad funcional del museo. Arquitectura del siglo XXI. Siglo XXI. Ha traído consigo una serie de tendencias arquitectónicas que reflejan los cambios sociales, culturales y ambientales de la época. La arquitectura de los museos ha evolucionado significativamente en el siglo XXI para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y la tecnología. Algunas de las principales tendencias y características observadas en la arquitectura de los museos este siglo. Flexibilidad y adaptabilidad. Los diseños de los museos modernos tienden a ser más flexibles y adaptables, lo que les permite cambiar la ubicación de las exhibiciones y obras de arte de manera más rápida y eficiente. Esto se logra combinando sistemas de paredes móviles, techos ajustables y espacios multifuncionales que se pueden reconfigurar según sea necesario. Tecnología interactiva. La tecnología juega un papel importante en la experiencia museística del siglo XXI. Los museos utilizan pantallas táctiles, proyecciones interactivas, realidad virtual y aumentada, aplicaciones móviles y otros dispositivos para enriquecer la experiencia del visitante y brindar información adicional sobre las exhibiciones. Espacios comunitarios y de aprendizaje. Los museos son vistos no solo como lugares para exhibir arte y objetos históricos, sino también como centros de aprendizaje y comunidad. Muchos museos tienen aulas, salas de conferencias y salas de conferencias para eventos y programas educativos. Diseño icónico. Algunos museos se han convertido en iconos arquitectónicos del siglo XXI. Los arquitectos se esfuerzan por crear diseños innovadores y únicos que atraigan la atención de las personas y se conviertan en símbolos culturales de sus ciudades.
Las principales tendencias de esta arquitectura son: arquitectura sostenible. Busca minimizar el impacto ecológico de las construcciones mediante el uso de materiales reciclados, renovables o biodegradables, la optimización del consumo energético, la integración de sistemas de generación de energía limpia y la creación de espacios verdes. Arquitectura paramétrica. Utiliza algoritmos informáticos para diseñar formas complejas y orgánicas que se adaptan a las condiciones del entorno y a las necesidades funcionales y estéticas de los usuarios. Muchos museos modernos están diseñados para mezclarse armoniosamente con el entorno urbano. Esto puede incluir la incorporación de elementos arquitectónicos que reflejan la cultura local o el uso de paisajismo para mejorar los espacios públicos circundantes. Arquitectura social. Se enfoca en el aspecto humano de la arquitectura, buscando mejorar la calidad de vida, la inclusión y la participación de las comunidades. Esta tendencia se manifiesta en proyectos que fomentan la interacción social, la diversidad cultural, la accesibilidad universal y la responsabilidad cívica. Los museos se esfuerzan por ser más inclusivos y accesibles para personas de todas las edades y capacidades. Esto incluye la integración de rampas, ascensores, baños accesibles y tecnología diseñada para ayudar a las personas con discapacidades sensoriales o de movilidad a disfrutar de la experiencia. Esto incluye proteger y promover la diversidad cultural mediante la adquisición y exhibición de obras de arte y objetos de diferentes culturas y sociedades. Museo Oscar Niemeyer. Es un centro cultural ubicado en la ciudad de Curitiba, Brasil. Fue inaugurado en 2002 y diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, uno de los más influyentes del siglo XX. El museo se destaca por su forma de ojo, que alberga una sala de exposiciones con una cúpula de 30 metros de diámetro. El museo tiene una superficie total de 35.000 metros cuadrados y cuenta con 12 salas que exhiben obras de arte moderno, contemporáneo y brasileño. El museo también ofrece actividades educativas, culturales y sociales para el público. El Museo Oscar Niemeyer es un espacio que celebra la creatividad, la innovación y la diversidad, y que rinde homenaje a la obra y al legado de su creador. Gracias por ver nuestro